Buenas tardes. Bueno, miren, vamos a ver seguir con la continuación. La importancia de lo que tenemos que prepararnos, constantemente. Eh, Estamos en el mundo en el cual todo es un mundo en el que va progresando y se va elevando constantemente. Aunque, aunque la persona no haga nada, el mundo sigue avanzando. De hecho, está escrito, también lo dice el Sidur para una referencia antes del Shema, dice que Dios hace su creación constantemente, o sea que la está renovando. ¿Qué quiere decir esto? Que cada momento es un momento tan diferente y no se parece a otro. ¿Esto a qué se puede comparar? A que es como cuando cuando se va a formar una caricatura y tiene muchas imágenes y a la hora de pasarlas rápido, van haciendo haciendo que el movimiento, pero realmente son muchas fotografías o muchos dibujos que en el constante movimiento se va viendo que va avanzando. Así es en la vida. Dios establece momentos y en esos momentos tenemos que saber si estoy en el momento indicado, en el espacio indicado y si soy la persona indicada. Cuando estos tres factores se ajustan, entonces es cuando la persona puede tener el mejor de de los éxitos. Ahora, ¿qué pasa si una persona no progresa en la vida? Fíjense lo que escribe el Talmud, el Tratado de Pirkei Avot 1:13. Quien no incrementa en un estudio de Torah y servicio a Dios, condena su existencia. Otra vez, quien no incrementa en estudio de Torah y servicio a Dios, o sea, no hay que estudiar, pero también hay que practicar, o sea, el Avodat Hashem, el servicio a Dios, condena su propia alma, por su propia existencia. Es preciso comprender este pasaje talmúdico, ya que la misma Torah no establece un castigo tan duro para quienes no estudian o no progresan en su servicio divino. A menudo mucha gente cree eh, que cuando una persona sabe algo, entonces ya no, por el hecho de saberlo, ya no es necesario que la persona se eleve más. No, sino que ese conocimiento que tenía era el necesario para ese momento, pero no para para después, para el siguiente día, para la siguiente semana. No, tiene que incrementar constantemente su estudio. Y así mismo también tiene que incrementar su servicio divino, o sea, sus Avodat Hashem, su trabajo para Dios. Entonces, por qué es tan severo esto? Porque una persona que no sube no es que se quede estancada, sino desciende. Desciende y entonces ese es el problema porque las personas creen que se pueden mantener, pero no es verdad. Es sino que una persona que no sube está bajando. Ahora, aquí voy a leer la necesidad de estarnos evaluando constantemente. Según el Ramjal, dice que todo ser humano necesita ser meticuloso en su comportamiento y evaluarlo todos los días como los grandes comerciantes, quienes constantemente revisan sus negocios con la finalidad de no llegar a una ruina. Pero la persona debe fijar periodos y momentos especiales para ello, de tal modo que esta evaluación no sea una actividad accidental o casual, sino un asunto cuidadosamente planeado, ya que muchos son los beneficios que resulta de ello. Entonces, no lo vamos a hacer, pero yo se los voy a simular. Hay un ejercicio
estaba un rabino, con sus discípulos, Talmidim, estaban en la mesa y les dijo, a ver, tienes que decirme, una Mishnah. Y empieza con todos los alumnos. Bueno, eso ya. Ahora, al siguiente día tenían que decirle otra Mishnah y así al siguiente y al siguiente y al siguiente, todo de memoria. ¿Por qué? Porque ya el aprendizaje que tuvieron fue del día pasado, de la semana pasada. Ahora se necesita otro. Entonces, cuando nosotros autoevaluamos diciendo, a ver, yo ya aprendí esto, pero ahora necesito aprender algo más. ¿Por qué tanta, exigencia? Porque todo lo que nosotros aprendamos en esta vida es lo con lo que vamos a vivir durante toda la eternidad después de 120 años. Y esos van a ser los frutos, todo nuestro estudio. Ahora, un concepto muy importante, no está por demás de mencionarlo, que cuando una persona estudia en Shabbat, o reza salmos o reza todo en Shabbat, se potencializa muchísimas veces. Es como si hubiera leído, si estudió en Shabbat una hoja, es como si hubiera estudiado 1000 hojas en Shabbat. Y si lees salmos, entonces es como si hubiera leído 1000 salmos. Entonces todo se potencializa y todo. Y entonces cuando nosotros estamos pensando esto, es que estamos haciendo realmente acumulando, pero para después de la vida. Pero cuando una persona no conoce esto, dice, bueno, piensa que Shabbat es relajación y estarse, solamente comer comidas bonitas, sabrosas, pero no, es todo lo contrario, y por eso es la exigencia de autoevaluarse constantemente. Nuestros sabios nos instruyeron expresamente respecto a la necesidad de evaluarnos, pues respecto al versículo que está en Bamidbar 21-27, o sea, números 21-27, dice, por eso los que hablan en alegorías, o sea, en hebreo se dice Moshelim, dicen, vengan a Heshbon, dice, ellos dijeron, es por eso quienes dominan Moshelim, sus inclinaciones, dicen, vengan y hagamos evaluación, Heshbon. La palabra evaluación, Heshbon, quiere decir contar, contar. Incluso hay una palabra que se llama Heshbon Nefesh, o sea, la contabilidad del alma. Hay un libro que se llama así, La contabilidad del alma. Entonces, tenemos que sacar, así como somos meticulosos en todo lo material, entonces también tenemos que saber cuáles son nuestros recursos con lo que cuento, Heshbon, de nuestra alma. Y entonces, en base a eso, dices, bueno, entonces puedo invertir, puedo hacer tal trabajo, puedo hacer esto. No lo quisiera decir, pero lo voy a decir, pero eso es que la mayoría de las personas, están, en números rojos espiritualmente y no tienen, porque no tienen un trabajo constante para el creador, no tienen, una disciplina. Entonces, lo que nos viene a decir esto es de que el ser humano estamos compuestos de lo físico y de lo espiritual. Mucha gente solamente se evoca a la parte física, pero la parte espiritual es donde están en números rojos. Y entonces, si somos seres espirituales también, entonces tenemos que trabajar también en Abodat Hashem, o sea, en el trabajo espiritual. Porque la parte física vive hasta 120 años, pero la parte espiritual va a ser eterna y entonces mucha gente no se preocupa por eso, al contrario, nada más se evoca al aquí y el ahora, el comer, el dormir, el sacar el asunto adelante, pero no necesitamos sacar la parte espiritual para el beneficio eterno. Voy a terminar, dice.
La razón de esto, dice, es que la verdad de este consejo solo puede comprobar y proporcionar a aquellos que ya se han liberado de sus pasiones y que los controlan. Ok. Cuando sabemos, hicimos la contabilidad del alma, entonces sabemos realmente quiénes somos, cuánto me enojo, cuánto soy paciente, cuánto recursos del alma, cuánta tefila puedo hacer, cuánta me puedo dedicar también al esparcimiento. ¿Para qué? Para que entonces yo, como sé quién soy, entonces puedo tener, base a ese punto, puedo seguir elevándome. Dice. Pues él todavía pues muchos, dice, pues muchos todavía están prisioneros de sus pasiones y son incapaces de ver la verdad y reconocerla, ya que sus pasiones los ciegan. Es semejante a un hombre que camina en la oscuridad en un lugar donde hay obstáculos que no puede ver. Esto es lo que Comentando el versículo, tú estableciste la oscuridad y una noche, que está escrito en Salmo 104:20. Dice, nuestros sabios dijeron, eso se refiere a este mundo que es similar a la noche. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Ayer decíamos que estamos en vísperas bueno, no todavía en las vísperas, pero ya tenemos que empezar a pensar que todo lo que estamos haciendo es para Rosh Hashanah del 5786. Entonces ya tengo que empezar a hacer mis cuentas. No voy a hacer que la persona, un día antes, 2 días antes, una semana antes, ya apenas se prepare. No, lo mejor desde ahorita. Termino con esta frase. Está escrita en el Pirkei Avot. Un día le dijeron un rabino le dijo a sus discípulos, dice, el mejor día para arrepentirse es un día antes de la muerte. Y entonces uno de sus discípulos le dijo, pero rabino, ¿pero cómo va a ser cuando me voy a morir? Dice, nadie sabe. Dice, entonces, ¿cómo voy a saber cuál es el mejor día para arrepentirse? Es un día antes de la muerte. Dice, como nadie sabe, por eso arrepiéntete hoy. Entonces, hoy es el día en que podemos hacer el trabajo para poder seguir adelante. Ya mañana, lamentablemente, este, es tarde. Entonces, mejor prepararnos desde hoy, qué es lo que tengo que hacer. Y Besat Hashem, mañana vamos a dar una lista de todo lo que, si el alma necesita musar, o sea, ética, vamos a dar unos temas. Si el alma necesita alajá, vamos a dar una guía. Si el alma necesita más misticismo, también se necesita, vamos a tener una guía. Entonces, Besrat Hashem, vamos a tener todo eso aquí.